Adelante, maestro. Bien, me comenta si se observan. Se ve de manera excelente. Bien, como ya lo comentaba el maestro, vamos a continuar con nuestro curso de actualización en ventilación mecánica para enfermería. En esta ocasión vamos a revisar el tema que es cómo retirar el ventilador mecánico de nuestro paciente que tenemos sometido a ventilación mecánica. Bien, como ya lo estaba comentando el doctor Díaz en la anterior presentación, pues obviamente para nosotros poder someter a nuestro paciente a un destete o propiamente llamado weaning, ¿verdad? Vamos a realizar ciertas maniobras para poderlo desconectar o llevar a cabo una retirada de la ventilación mecánica. ¿Para qué? Para lograr que nuestro paciente tenga una respiración espontánea para poderle retirar lo que es la vía aérea artificial y poderle llevar a cabo una extubación. Nuestro retiro de la ventilación mecánica nos va a ayudar a tener una resolución del cuadro fisiopatológico para poderlo lograr, además de que tenemos que manejar parámetros ventilatorios adecuados para poder progresar a el retiro de la ventilación mecánica. El proceso de weaning o retiro ventilatorio tiene que ver con una preparación de mi paciente. Una vez ya preparado el paciente, progresar a lo que es el destete de la ventilación mecánica y por último, poderlo extubar. Bien, este proceso o retiro de la ventilación lo vamos a iniciar con la causa resuelta o controlada de la fisiopatología que está afectando a mi paciente. Recuerden que los pacientes al ser ventilados, pues pueden cursar con un patrón obstructivo, restrictivo, neurocrítico o solamente una ventilación de protección de la vía aérea. En el caso de que el paciente tenga un patrón obstructivo y sea sometido a una ventilación mecánica, pues vamos a hablar de que es un paciente que puede tener asma, que puede tener bronquitis crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un enfisema o bronquiectasias. Entonces tenemos que tener en cuenta el patrón obstructivo que vamos a enfrentar en el momento de llevar a cabo un destete de la ventilación mecánica. Otro patrón puede ser un patrón restrictivo, que es el que está de moda, ¿verdad? Son enfermedades intersticiales o infiltrantes, por ejemplo, una neumonía. Aquí se ven los infiltrados múltiples, o un paciente con COVID-19 en una tomografía, aquí se ven las áreas de consolidación que tiene nuestro paciente, o también un paciente con fibrosis pulmonar, aquí se ve una radiografía de cómo nos van quedando los pulmones una vez que tenemos alguna enfermedad que nos cause una fibrosis pulmonar. Otra de las formas en las cuales estamos ventilando a nuestros pacientes son pacientes también neurocríticos, los cuales al tener un traumatismo cráneoencefálico nos está condicionando a tener un problema, no nada más de la masa encefálica ni los huesos del cráneo, sino también del centro respiratorio, porque recuerden que lo vamos a encontrar en lo que es el tallo, y ahí vamos a encontrar el centro respiratorio, el centro apneústico, el centro neumotáxico, de tal manera que si yo quiero extubar a un paciente, tengo primero que atender su aspecto neurocrítico y una vez atendido, poderlo progresar para verificar si va a poder respirar adecuadamente. Otra de las formas en que estoy ventilando a nuestros pacientes es la protección de la vía aérea. Podemos ventilar a un paciente que tenga un problema a nivel de la cara, a nivel del cuello, y lo que le condiciona que le protejamos la vía aérea para que pueda llevar a cabo su inspiración y expiración, o pacientes a los cuales se somete a una
ventilación mecánica protectora en el caso de que se les hace una laparotomía exploradora, a lo mejor llegan en un choque séptico o cualquier otro tipo de condición que nos haga a nosotros protegerle la vía aérea. Los criterios para iniciar el retiro de la ventilación mecánica, como ya lo comentaba el médico, el compañero Díaz, sabemos que tenemos que atender el estado neurológico del paciente. En esta literatura observamos que nos maneja un Glasgow mayor a 8 puntos, ¿verdad? Hay otras literaturas que nos los manejan inclusive en mayor de 13. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues la apertura ocular. Lo que es, en este caso, como el paciente está intubado, no vamos a poder ver la respuesta verbal, sino solamente algunos sonidos que nos haga el paciente, porque no vamos a poder escuchar que el paciente hable una versión inapropiada, pues porque tiene un tubo, ¿verdad?, que va orotraquealmente. Hay otras escalas que nos ayudarían también a valorar a nuestro paciente que son similares y que inclusive son basadas en la escala de coma de Glasgow, por ejemplo, una escala que se llama de Four, que nos analiza 4 instancias, y una de ellas nos habla de que el paciente puede estar intubado y nos puede estar contestando o respondiendo con el signo de like, con el signo de amor y paz, con las manos. La otra es la respuesta motriz, pues aquí vamos a ver de qué forma el paciente atiende las órdenes que nosotros le damos. Igualmente hay que observar que el paciente haga 4 tareas básicas que son abrir los ojos, fijar y seguir con la mirada, apretar la mano observada y sacar la lengua. Asimismo, como es estado neurocrítico, ya habíamos hablado que el control de la respiración se encuentra a nivel encefálico, vamos a observar que nuestro paciente esté recuperando el reflejo tuxígeno, el reflejo nauseoso, el reflejo deglutorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para el momento de que estoy empezando a progresar mi paciente en su proceso de preparación, tengo que ir retirando ya la sedación, ¿verdad? Hay veces que ponemos sedación consciente y con esa nos ayuda mucho porque el paciente puede llegar a estar alerta aún con una sedación consciente. Puedo retirarle la analgesia y también tengo que retirarle la relajación. Recuerden que la relajación va a paralizar lo que es la forma de respirar en el paciente. Va a evitar que voluntaria o involuntariamente el paciente respire. Por eso tenemos que retirarla al 100%. Asimismo, tenemos que estar al pendiente o alerta de que el paciente ya pueda elevar y pueda sostener la cabeza y los hombros, de forma que esto nos está avisando que los músculos de la respiración, los músculos de la parte superior ya tienen movilidad y nos van a ayudar a poder realizar las respiraciones en el paciente. En el estado respiratorio del paciente, como ya nos lo comentaba el compañero anterior, vamos a ver lo que es el cociente PAFI o índice de Kirby propiamente. Es el índice de oxigenación y es útil para evaluar el intercambio de oxígeno debido a su facilidad de cálculo y poder realizarlo a pie de cama, inclusive del paciente, y siempre ayudados de un resultado de gasometría. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la presión de oxígeno y lo que es la fracción inspirada de oxígeno que le estamos administrando a nuestro paciente. Como ejemplo, podemos ver que si tengo una gasometría con una presión de oxígeno de 80 y tengo a mi paciente con 40% de fracción inspirada de oxígeno, nos va a dar como resultado 200. Y para poder yo progresar el retiro de la ventilación mecánica, debo tener un resultado entre 150 y 200. Bien, también hablamos de la saturación de oxígeno, que va a estar igual o mayor a 92% con una fracción inspirada de oxígeno del 50%. Esto tendría que estar igual, no tendríamos que respetar esta fórmula para poder nosotros decidir si podemos proseguir al destete de la ventilación. Manejar una PEP menor o igual a 8 centímetros de agua. También hay pruebas en donde vamos nosotros a modificar la PEP con un presión soporte ventilatorio a nuestro paciente y en el modo de CPAP. La presión arterial de oxígeno debe estar mayor de 60 milímetros de mercurio. Aquí tenemos los resultados de las gasometrías. En la presión arterial de oxígeno, una ideal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, pero con 60 ya podemos atender la progresión de la ventilación mecánica de mi paciente. La presión de dióxido de carbono
debe estar en menor de 50 milímetros de mercurio y además del pH en 7.3. ¿Qué quiere decir? Que, pues, que el paciente esté en un estado gasométrico ideal o estable para poder yo progresar. La frecuencia respiratoria menor a 35 respiraciones por minuto también para poder progresar. Si el paciente está mayor de 35, quiere decir que el paciente no está listo porque está empezando a sufrir, tiene algún otro problema que necesitamos resolver antes de iniciar el progreso. El estado hemodinámico de mi paciente, hay que observar que tenga una estabilidad hemodinámica que sea definida con ausencia de hipotensión clínicamente significativa. Generalmente a todo este tipo de pacientes que están en estado crítico en las unidades de cuidados intensivos o en los pisos, también les estamos administrando norepinefrina, que son inotrópicos, y en este caso, si mi paciente está utilizando norepinefrina, buscar la forma de que una vez que yo lo tenga menor de 15 microgramos por minuto y me esté manejando una buena presión arterial, es cuando ya voy a poder progresar a mi paciente. Pero si tengo a la norepinefrina mucho mayor de 15 microgramos por minuto, el paciente no está listo para ser sometido a un destete de la ventilación. Asimismo, la frecuencia cardíaca debe estar en menos de 140 latidos por minuto, sabiendo nosotros que lo normal es entre 60 y 100 latidos por minuto aproximadamente. La hemoglobina, obviamente tenemos que tener una hemoglobina que nos garantice tener un transporte de oxígeno una vez que estoy extubando a mi paciente. Debe estar entre mayor o igual a 8 gramos por decilitro. En otros parámetros, pues también tenemos que verificar que nuestro paciente no esté cursando con una temperatura corporal alta. En este caso estamos manejando menor o igual a 38 grados centígrados. Y la ausencia de desórdenes electrolíticos. Siempre hay que verificar que se le hayan tomado electrolitos séricos recientes a mi paciente para evitar que tenga una repercusión clínica, por ejemplo, ausencia de potasio o elevación en el potasio, pues nos va a alterar también las contracciones cardíacas en el corazón del paciente. Y un desequilibrio ácido básico significativo. Entonces, tenemos que tener tanto electrolitos como gasometría arterial recientes para poder decidir progresar a nuestro paciente. En este otro cuadro de otra literatura nos están hablando, como les comentaba, de el paciente consciente con un Glasgow mayor de 13, inclusive lo manejan así. Evitar, obviamente, el dolor y ya la sedación del paciente. Una posición semi-incorporada el paciente, hablando de que puede estar en Fowler o en semi-Fowler. Estarlo vigilando clínicamente para ver si hay alguna otra complicación que nos evite seguir con el proceso del destete de la ventilación mecánica. Siguiendo con nuestro proceso de weaning o retiro de la ventilación, vamos a pasar a lo que es la presión soporte ventilatorio menor a 8 centímetros de agua. En este caso, pues, por ejemplo, podemos tener a nuestro paciente con una ventilación de volumen controlado o asistido controlado. En esta imagen observamos que está en asistido controlado y está manejando entre 450 y 500 de volumen total el paciente. Estamos ya manejando una PEP de 5. Si nos vamos a la siguiente imagen, lo cambiamos a presión asistida controlada y es cuando nosotros podemos empezar con una presión soporte ventilatorio una vez que lo pasemos a el CPAP. Nos pasamos a lo que es el modo ventilatorio, que va a ser de CPAP con presión soporte ventilatorio y es donde nosotros vamos a modificar nuestra presión soporte. Habíamos hablado de que debe ser menor a 8 centímetros de agua, manejando PIP también inclusive menor a 6, menor a 5. Entonces, una vez que tenemos a nuestro paciente en CPAP con presión soporte ventilatorio, vamos a hacer pruebas de disminución de la presión. Por ejemplo, aquí estamos haciendo ya la prueba de una presión de 0, en donde nosotros podemos evaluar la presión inspiratoria máxima de nuestro paciente. Si el paciente está con una CPAP de presión soporte ventilatorio menor a 8, inclusive de 0, y nos está aguantando 2 minutos, entonces el paciente está listo para poder nosotros pasar a las pruebas predictoras para poder determinar si el paciente puede pasar a seguir con el proceso del destete ventilatorio. Las pruebas predictoras, bueno, vamos a analizar el diafragma de nuestro paciente, en donde vamos a analizar
Si hay una buena mecánica respiratoria, vamos a ver los movimientos del tórax del paciente. En el caso de que no sea un trauma de tórax, pues obviamente vamos a saber que el paciente puede recuperar bien su respiración. Observar que haya conducción en el sistema nervioso central y el diafragma en el paciente de los pacientes, en el paciente del estado neurológico, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, pues tenemos que estar muy al pendiente de que efectivamente hay una buena comunicación. Recuerden que en un paciente con secuelas de daño neurológico, hay veces que sí está afectada esta respiración y va a ser muy difícil poder llegar a un destete de la ventilación mecánica, que inclusive nos va a condicionar a ponerle una traqueostomía. Observar la contracción adecuada también de nuestro diafragma, observar los movimientos respiratorios de mi paciente. Reflejos protectores de la vía aérea, analizar qué tan buena calidad tiene mi paciente en la tos una vez que ya la recuperó. Hay veces que la tienen abolida y una vez que ya la están recuperando, hay que ver que sea adecuada, que sea de menor de 80 litros en cada evento de tos. Además de la fuerza inspiratoria que nos va a estar manejando nuestro paciente en el momento que nosotros lo manejamos con una presión soporte de 0 para verificar qué tanta presión negativa está realizando nuestro paciente. Bien, dentro de las pruebas predictorias estamos pasando a lo que es el índice de respiraciones rápidas superficiales, conocido como BRS, o lo que es propiamente el índice de Yang y Tobin. El Tobin, que también es muy conocido, se utiliza con frecuencia y estima la probabilidad de fracaso del destete y considerado como valor predictorio positivo para el fracaso. Tiene una buena sensibilidad, pero su especificidad es inferior al 50%. Una vez que nosotros ponemos a nuestro paciente en un CPAP con presión soporte ventilatorio de 0 y con PEP de 0, vamos a dejarlo 10 o 20 segundos para que respire y vamos a observar de qué forma está manejando sus respiraciones. En esta imagen vamos a partirla en dos y del lado izquierdo estamos observando que en 10 segundos el paciente está haciendo frecuencias respiratorias de 18 y nos está metiendo un volumen total de 480. Haciendo nuestra fórmula, nos está dando un resultado de 37.5 respiraciones por minuto por litro. Entonces, lo que nos marca el índice de respiraciones rápidas superficiales es que si mi paciente está en menos de 60 o en menos de 50, es adecuado para poder continuar con nuestro protocolo de destete de la ventilación. Del caso contrario, en el lado derecho observamos que tenemos a nuestro paciente con una frecuencia respiratoria de 40 y está realizando respiraciones superficiales, no tan profundas como en el otro caso. Entonces, nos está metiendo un volumen total de 280 y lo que nos da como resultado 142 respiraciones por minuto por litro, lo cual nos indica que el paciente no está listo para poder llevar a cabo un protocolo de destete de la ventilación. Los ventiladores, afortunadamente, como son de última generación, nos están ofreciendo bastantes pruebas que nosotros podemos observar en el monitoreo en el paciente una vez que lo solicitamos. Otra es la presión inspiratoria máxima, conocida también como Pmax, o fuerza inspiratoria negativa, como NIF. Se va a encontrar entre menos de 20 y menos de 30 centímetros de agua. El esfuerzo inspiratorio realizado por el paciente desde su capacidad funcional residual nos va a dar como resultado la fuerza de los músculos respiratorios que tiene el paciente para inspirar. La vía aérea se ocluye durante 20 a 25 segundos con una válvula unidireccional que permite al paciente exhalar pero no inhalar, obligándolo a hacer un gran esfuerzo inspiratorio. Y entonces, cuando nosotros encontramos un esfuerzo de menos de 20 y de menos de 30, el paciente está listo para poder ser extubado, siendo que los valores normales son entre 15 y menos 50 centímetros de agua. Otra prueba predictoria pues, es el volumen minuto, que en la imagen vemos un ventilador vela, está en presión asistida controlado y estamos pidiendo
que nos muestre el monitoreo que nos da el ventilador, y aquí, por ejemplo, podemos observar que tenemos los litros por minuto. En este caso, el paciente está realizando 4.3 litros por minuto, sin embargo, tiene una presión de 18. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es modificar esta presión de menos de 8, menos de 5, para verificar qué tantos litros está metiendo mi paciente. La ventilación total en litros por minuto se ha considerado que un volumen minuto menor de 10 litros por minuto se asocia al éxito del destete. Obviamente nosotros tenemos que combinar todas estas pruebas predictorias para poder decir efectivamente vamos a avanzar con el paciente y poderlo llevar a cabo lo que es la extubación. Aquí tenemos un pequeño video de un paciente que se estaba sometiendo ya a una prueba de lo que es la presión soporte de menos de 5. Vemos cómo está metiendo un volumen de 346, está manejando una frecuencia respiratoria de 23, tiene una PEP de 4 y tiene una fracción inspirada de oxígeno de 29. Podríamos decir que este paciente es ideal para poderlo extubar, sin embargo, tenemos que manejarlo en este tipo de modo ventilatorio y con estas características de 30 a 120 minutos para poder decir si efectivamente este paciente es bueno para ser extubado. Pasamos a lo que es las pruebas de ventilación espontánea por 30 minutos. Como decía el compañero Díaz, la pieza en T está en desuso. Sin embargo, en tiempos de que no hay pandemia, hay muchos médicos que aún la utilizan. Y nosotros como enfermeros tenemos que saber de qué forma se lleva a cabo. Porque si me dice, póngale una pieza en T y nunca lo hicimos porque ya está en desuso, pues no vamos a ver cómo se utiliza. Prácticamente es utilizar una pieza en T, como la que vemos aquí en la imagen, y la podemos conectar a un nebulizador comúnmente llamado Puritan. Y ese Puritan nos ofrece hasta el 98% de fracción inspirada de oxígeno. Si en el ventilador yo tenía una fracción inspirada de oxígeno de 40 o de 50%, solamente voy a elevar el 10% en mi Puritan para verificar que efectivamente el paciente está progresando a una buena retiro de la ventilación a través de una pieza en T. En la siguiente imagen, pues podemos observar que también podemos someter al paciente al CPAP con presión soporte ventilatorio entre 0 y 8, lo cual nos ha demostrado pues que no es tan efectivo ya dejarlo 0 a 8, sino de 0 a 0. ¿Por qué? Porque los mismos ventiladores están ya protegiendo al paciente con presión y están determinando qué tanto puede respirar este paciente. Y en el caso de que el ventilador detecte que no puede respirar, se nos va a alarmar y nos va a indicar qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Cuando nosotros lo ponemos en un CPAP con presión soporte ventilatorio, tenemos que modificar también la sensibilidad o el trigger o el gatillaje, como comúnmente se indica, generalmente en una cifra menor, entre 1 o 2. ¿Para qué? Para darle oportunidad a que cuando el paciente hace el gatillaje, el ventilador esté alerta de que el paciente esté metiendo el volumen que necesita, y si no lo hace, el ventilador le va a ayudar y aún así pues nos va a alarmar y nos va a decir que el paciente aún no está listo para poder tener una presión soporte de esta cantidad, de por ejemplo 0,0 o de 0 a 4. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se instala un tubo en T sin la ayuda de un ventilador. Aquí vemos la pieza en T, ¿verdad? Este es un espacio muerto que nos va a servir para la exhalación del paciente. Este es otro espacio muerto que nos va a servir para conectarlo a nuestro nebulizador Puritan, y nosotros aquí es donde vamos a seleccionar la fracción inspirada de oxígeno que le necesitamos poner a nuestro paciente. Podemos manejar un CPAP 0 a 8 o 0 a 0 con el paciente conectado sin necesidad de llevar a cabo este procedimiento de pieza en T. Y por los tiempos de pandemia, aquí vamos a evitar que haya las vaporizaciones, poner en riesgo al demás personal o a los demás pacientes que están a un lado de nuestro paciente.
Bien, dentro de la prueba de ventilación espontánea por 30 minutos, la podemos realizar cada 8 o cada 24 horas por 30 a 120 minutos, dependiendo de cómo nos va a aguantar nuestro paciente. Debe aguantar el paciente porque aparentemente el paciente tiene resuelta su problema fisiopatológico. La prueba con tubo en TEM, el paciente va a estar conectado al oxigenador, idealmente lo podemos manejar menor al 50% en una fracción inspirada de oxígeno por 30 minutos. Existen otras pruebas, pero las más comunes son estas. ¿Cuándo hay una falla en la prueba de ventilación espontánea? Bueno, hay que estar evaluando clínicamente a nuestro paciente. Clínicamente el paciente presenta agitación, disminución del estado mental, diaforesis, cianosis, aumento del trabajo respiratorio. Por eso nosotros, como estamos trabajando en una unidad de cuidados intensivos, estamos cerca de nuestro paciente. No vamos a estar haciendo otras cosas porque sabemos que estamos sometiendo a nuestro paciente a una prueba de ventilación espontánea. Vamos a ver los parámetros objetivos, que mantenga una presión de oxígeno menor a 50 o 60 milímetros de mercurio o una fracción inspirada de oxígeno mayor o igual al 50%, a una saturación menor de 90%. Vamos a ver si hay alguna modificación, por ejemplo, en el pH, que nos esté avisando que el paciente está progresando a una alcalosis o a una acidosis respiratoria. Vamos a ver el índice de Tobin, si aumenta de más de 105, pues estamos observando que nuestro paciente está empezando con una falla de prueba de la ventilación espontánea. Si el paciente aumenta su frecuencia respiratoria hasta en un 50%, pues también podemos decir que aún no está listo el paciente. Empieza con taquicardia, si empieza también con modificaciones en la presión arterial, ya sea que le suba mucho la presión o que le baje la presión, o si el paciente presenta alguna arritmia cardíaca, pues obviamente vemos que el paciente aún no está listo. Pasamos a lo que es la extubación del paciente. Para poder llevar a cabo también la extubación de mi paciente, tengo que hacer una prueba de fuga. La prueba de fuga consiste en desinflar el neumotaponamiento y vamos a observar en la curva del volumen de tiempo o el volumen total exhalado. Si el volumen total exhalado es mayor del 20% del registrado previamente, significa que efectivamente hay una fuga de volumen suficiente para tolerar la extubación sin que el paciente tenga un laringoespasmo. ¿Cómo se va a observar esto? Imaginemos que aquí tenemos la tráquea y los bronquios, aquí está instalado nuestra cánula endotraqueal y vamos a hacer la prueba desinflando el balón. Aquí nos dice que hay una fuga positiva, lo cual nos dice que es adecuado poder retirarle la ventilación o el tubo endotraqueal a mi paciente. Pero si en la prueba de fuga vemos que hay una inflamación o un edema, hay un laringoespasmo, obviamente no nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si yo retiro este tubo endotraqueal, va a aumentar ese laringoespasmo, esa inflamación de la mucosa de la tráquea, que va a condicionar una obstrucción de nuestro paciente. ¿Qué condiciones se deben cumplir para extubar al paciente? Bien, hay que observar si el paciente efectivamente toleró la prueba de respiración espontánea. Hay que ver lo que es la nutrición enteral de nuestro paciente. Si lo sometemos a un procedimiento de destete de la ventilación, debemos suspenderle al menos 2 a 4 horas antes de iniciar con la extubación. ¿Para qué? Para evitar que nuestro paciente vaya a tener una broncoaspiración. Modificarle la cabecera. Generalmente nosotros debemos mantener a nuestro paciente en 30 grados o incluso hasta 90 grados para poder llevar a cabo la extubación. Previo a extubar al paciente, vamos a llevar a cabo una aspiración de secreciones, tanto del tubo endotraqueal como de la orofaringe. ¿Cómo se lleva a cabo la extubación en mi paciente?
vamos a instruir al paciente que respire profundamente y que tosa cuando se le indique. Esto propiamente le llamamos maniobra de Valsalva, que inspire completamente y que tosa cuando se le indique, es porque nosotros ya estamos retirando el tubo endotraqueal. ¿Cómo lo voy a retirar? Primero vamos a retirar la fijación del tubo endotraqueal. Podemos cortar la fijación o podemos desamarrarla. Hacer que el paciente tome una respiración profunda, desinflar el balón y retirar el tubo cuando el paciente tosa. ¿Cómo vamos a desinflar el balón? Se ha observado que tienen algunas desviaciones y en vez de desinflar el balón con una jeringa, solamente lo cortan con una tijera. Eso no se debe hacer. Hay que desinflarlo con una jeringa para nosotros estar al 100% seguros que ese balón se desinfló. ¿Cómo lo vamos a observar? Tenemos nuestro piloto que nos dice efectivamente ya está desinflado porque está completamente colapsado. Si nosotros nada más hacemos un corte, ya no vamos a saber si efectivamente se colapsó. Y cuando sacamos el tubo endotraqueal y observamos que el neumotaponamiento está, por decir, a la mitad de inflado, pues estamos lesionando toda la tráquea del paciente, todo ese trayecto de la vía aérea superior del paciente, lo cual le va a condicionar que inclusive lo tenga que volver a intubar. Entonces, desinflar siempre el balón con la jeringa. Posterior a eso, bueno, ya se aspiró, vamos a nebulizar a nuestro paciente. Vamos a darle, no sé, a lo mejor puede ser con Convivent, con solamente salbutamol, de forma que nos ayude a aperturar la vía aérea al paciente, evitarle un laringoespasmo. Previo también a la extubación o en el trayecto de lo que es el proceso de destete de la ventilación, también le puedo meter esteroides al paciente cada 8 horas u 8 horas previas a lo que es la extubación para evitar también la inflamación de nuestra vía aérea. Comprobar las constantes vitales, gasometría arterial y aparición de malaringio. Entonces, una vez que mi paciente recupera la respiración, necesitamos hacerle una gasometría posterior entre 15 minutos y 30 minutos posterior a haberlo extubado. Aún así, se tiene que hacer un control gasométrico al menos cada 6 horas para verificar cómo está evolucionando nuestro paciente. ¿Cuándo puedo yo decir este paciente que ya está extubado ya no va a necesitar ser reintubado? Al menos 12 horas o 24 horas posterior a la extubación. Hay inclusive literaturas que nos manejan que hasta una semana. Ahí sí ya se me hace demasiado, pero al menos las primeras 24 horas posterior a la extubación tenemos que estar al pendiente de reintubar a este paciente. Obviamente, en el momento que nosotros estamos extubando a nuestro paciente, tenemos que estar preparados para cualquier escenario que nos indique que tenemos que reintubar al paciente. ¿Cuáles son los cuidados posteriores a la extubación de nuestro paciente? Vamos a ver en qué escenario sale nuestro paciente una vez que lo extubamos. Por ejemplo, el paciente puede salir a una ventilación mecánica no invasiva. Si, por ejemplo, tenemos patrones restrictivos u obstructivos, como son el asma, como son la neumonía o el COVID, o un EPOC, pues obviamente, probablemente tengamos que seguir apoyando a nuestro paciente con una mascarilla de ventilación mecánica no invasiva. Asimismo, podemos tener cualquier tipo de insumo o de instrumento para otorgarle oxigenoterapia a mi paciente. ¿Como cuál? Pues, por ejemplo, el Puritan o el nebulizador, ¿verdad? El cual lo manejamos también con la saturación, con las FiO2 hasta el 98% y lo podemos manejar ya sea con mascarilla o con una tienda facial. Dependiendo de lo que nosotros tengamos de insumo, también podemos utilizar una mascarilla Venturi que nos ofrece también cierta cantidad de fracción inspirada de oxígeno en mi paciente en lo que el paciente se va recuperando. O puedo también ponerle una mascarilla con reservorio que nos ofrece desde el 60 al 98% de fracción inspirada de oxígeno, siempre y cuando nuestro reservorio
esté completamente inflado. Si yo se lo pongo desinflado, es como si le hubiera puesto una mascarilla convencional como esta. Lo ponemos así porque el paciente va progresando de mascarilla, de otra mascarilla, hasta llegar a lo que son unas puntas nasales. Las puntas nasales nos van a ayudar a ofrecer una fracción inspirada de oxígeno desde el 22% hasta el 40-44%, dependiendo los litros por minuto que nosotros estemos manejando. La mascarilla convencional nos va a manejar desde 40 hasta 60% de fracción inspirada de oxígeno. Entonces es importante saber qué cantidad de fracción inspirada le quiero ofrecer a mi paciente para poder sostenerlo en el momento que ya tenga una ventilación espontánea adecuada y se pueda recuperar. No solamente es quitar el ventilador, quitar el tubo endotraqueal y dejarlo inclusive hasta sin puntas nasales. Tenemos que seguirlo apoyando de forma que se vaya destetando completamente de la necesidad de oxígeno. También podemos manejar la fisioterapia inspiratoria y expiratoria en los pacientes. En algunas literaturas no la recomiendan mucho porque dicen que está en desuso. Sin embargo, en las enfermedades como el COVID-19 sabemos que los pacientes salen con bastante injuria pulmonar al ser, digamos, dados de alta. Generalmente deben pasar siempre a una rehabilitación pulmonar y una de ellas pues, puede ser una fisioterapia inspiratoria y expiratoria. Hay veces que nada más con ejercicios respiratorios convencionales como soplar a un popote lleno con agua o inflar globos también le va a ayudar al paciente. El manejo de secreciones una vez que ya fue extubado el paciente también es muy importante porque recuerden que hay veces que se encuentra propiamente o coloquialmente el moco asesino, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar a nuestros pacientes con drenaje postural, con fisioterapia pulmonar, con nebulizaciones en ciertos horarios, por ejemplo, cada 6 horas, cada 8 horas, con algunos medicamentos que nos indiquen los médicos y ayudarle a nuestro paciente a que drene esas secreciones. Cuando nosotros vemos que hay una extubación fallida, los criterios de extubación fallida, cuando observamos en nuestro paciente una disnea, diaforesis o dolor torácico, o que tenga un deterioro neurológico, ahí tenemos que estar observando constantemente nuestra escala de coma de Glasgow para ver si se está modificando. Si el paciente ya no está alerta y empieza con otro tipo de estados de conciencia, si el paciente cursa con una hipotensión arterial a pesar de los 15 microgramos por que le estamos administrando de norepinefrina, o si se modifica la frecuencia cardíaca aumentándose en un 20% o mayor a 140 latidos por minuto, o una tensión arterial mayor al 20%, o tensión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. También observar que el paciente esté manejando el CO2 y se esté incrementando en 6 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria también empieza a aumentar a más de 30 respiraciones por minuto. Y también la saturación de oxígeno empieza a disminuir. Normalmente, un paciente ya extubado y con solamente apoyo de puntas nasales, por decir a 2 o 3 litros por minuto, nos tiene que manejar una saturación de oxígeno mayor de 92% y hasta 98%. Pero aún cuando tenemos apoyo con puntas nasales, empieza a disminuir, pues entonces tenemos que pensar en que hay una extubación fallida y tendríamos que volver a preparar una nueva intubación. La reintubación, pues igual, hay que estar al pendiente de lo que se necesita. Sabemos que un carro de reanimación contiene todo lo necesario para poder reintubar a nuestro paciente. Generalmente los carros de reanimación que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son los más controlados, son los que siempre están completos. Asimismo, los de las salas de reanimación también están completitos. Y la enfermera que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, una vez que hace su recepción del carro rojo con la libreta, lo que estamos haciendo nosotros
o tratando de que la persona contenga es que sepa en dónde se encuentran todas las cosas, que sepa en qué cajón se encuentra lo que es el apoyo de la vía aérea o en qué cajón se encuentra ciertos medicamentos que el paciente va a necesitar en el momento de ser reintubado, tener la preparación, inclusive hasta de la fijación. Y como comúnmente lo dicen, el paciente tiene el ventilador en centinela porque pues corre el riesgo de volverse a intubar. ¿Cuántas veces y actualmente que sabemos que tenemos una deficiencia de ventiladores, nunca encontramos un ventilador? ¿Por qué? Porque ya se le retiró al paciente y en menos de 2 horas ya se lo llevaron para otro paciente. Entonces, el derecho que tiene este paciente de seguir ventilado en el caso de que se reintube, pues es de que se mantenga ahí su ventilador listo para una nueva intubación. Bien. Una vez que se volvió a intubar el paciente, pues necesitamos buscar la nueva causa del deterioro del paciente para ver en qué nos falló nuestro protocolo de destete de la ventilación mecánica en nuestro paciente. Como recomendación, pues tenemos que seguir algoritmos, ¿verdad? Generalmente lo que se maneja es pegar los algoritmos en los sitios específicos, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos o en lo que es medicina interna o donde estamos en las áreas de reanimación, en donde comúnmente se utilizan los ventiladores mecánicos y lo que es la intubación endotraqueal. Por ejemplo, aquí observamos el primer cuadro que dice el motivo de ventilación mecánica se ha resuelto o ha mejorado significativamente. Bueno, entonces tenemos que hacer una evaluación diaria con los criterios del Winning, ¿verdad? Si cumple criterios, en el caso de que sí, pues tenemos que hacer la prueba de respiración espontánea como ya la observamos. En el caso de que no, pues tenemos que continuar con una ventilación mecánica y una evaluación diaria de nuestro paciente para ver si ya puede cumplir con los criterios. En el caso de que sí cumpla con los criterios, vamos a pasar a lo que es la tolerancia o la prueba de la ventilación espontánea del paciente con lo que es la presión soporte menor a 8, menor a 7 centímetros de agua durante 30 minutos y hasta 120 minutos. En el caso de que no tolere, pues la retirada progresiva de la ventilación mecánica va a tardarse un poco y vamos a esperar a que nuestro paciente pueda solventar esta prueba para poder continuar. En el caso de que sí la haya superado, pues vamos a observar que tenga una tos efectiva, que tenga un adecuado nivel de conciencia y que nosotros podamos decir, este paciente está listo para llevar a cabo una extubación. Pruebas diarias de tubo en T o de reducción gradual de la presión de soporte ventilatorio para poder decir efectivamente vamos a retirarle la ventilación mecánica. Hay veces que este protocolo nos puede durar hasta 2 o 3 días. ¿Cuándo se recomienda ya hacer esto? Pues evitar en lo posible que el paciente se mantenga el mayor tiempo intubado. ¿Por qué? Porque también la intubación prolongada hace que los músculos de la respiración empiecen a atrofiarse. Desgraciadamente el organismo se empieza a acostumbrar a lo que nosotros le estamos haciendo. A lo mejor el cerebro va a decir, bueno, ya están respirando por mí, ¿verdad? Porque tengo un ventilación mecánico instalado, pues entonces dejo de respirar, ¿verdad? Y mis energías las canalizo en otras cosas, por ejemplo, en una falla renal que tenga, en una falla hepática que tenga. Entonces, una vez que yo intubo a un paciente, tengo que pensar en cuándo ya lo voy a retirar. Es como la norepinefrina. Desde el momento que la instalo, ya tengo que pensar en retirársela al paciente. ¿Por qué? Pues porque son injurias que empiezan a acostumbrar al mismo organismo a que no pueda salir adelante con lo que ya tiene instalado. Una de ellas, pues, es la ventilación mecánica. Pasa ya más de una semana o que cumple 2 semanas el paciente por más protocolos de destete de ventilación mecánica que le hago, no lo puedo lograr, desgraciadamente tiene que pasar ese paciente a la instalación de una traqueostomía. ¿Para qué? Pues para evitar que se lesione aún más la pared de la tráquea con el neumotaponamiento y después tengamos más problemas laringeos en nuestro paciente. Bien, parece que hasta ahí llegamos. No sé si tengan algún comentario
o preguntas, maestro. Gracias, maestro, por su excelente presentación. Si tienen alguna pregunta, también nos pueden hacer llegar en los comentarios. Tenemos por aquí una pregunta que nos hicieron llegar. Más bien son dos preguntas. La primera, ¿la modalidad ventilatoria SIMB aún está recomendada en el proceso del destete de la ventilación mecánica? Es correcto, ya no es tan recomendable. Se ha observado que cuando nosotros ponemos a una ventilación mandatoria intermitente sincronizada, el paciente, en vez de progresar, se sigue acostumbrando a que tiene una ventilación mecánica instalada y generalmente no avanza. En la experiencia, cuando utilizábamos pasarlos a SIMB, sí sentíamos que nos tardábamos más, porque inclusive con ese modo ventilatorio, el paciente podía estar hasta 2 días y nosotros no podíamos ver una progresión. Aquí ya lo que se tiene que hacer es pasarlos directamente de una ventilación controlada a una asistida controlada y posteriormente a un CPAP con presión soporte ventilatorio. Entonces ya no está recomendada el SIMB. Ok, muchas gracias, maestro. Y aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿existe algún formato para el registro de los indicadores de extubación de la ventilación mecánica que nos permitan valorar de manera continua la viabilidad del retiro de la ventilación mecánica? Bueno, actualmente no se manejan propiamente formatos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adecuarnos o adaptarnos a el ventilador que estamos utilizando. Hay pruebas que nosotros observamos en el monitoreo de la ventilación. Si nosotros queremos ver una prueba y que no viene en ese ventilador, pues obviamente no la vamos a poder plasmar en un formato. Generalmente lo que se tiene que hacer nada más es un monitoreo de la ventilación. Hay algunas hojas de enfermería, de unidades de cuidados intensivos, generalmente de hospitales de tercer nivel, en donde sí se manejan todo ese tipo de formatos y nos piden todavía aún más datos. Generalmente los médicos son los que se encargan de hacer esas pruebas predictorias. Sin embargo, nosotros como enfermeros también tenemos que saber que existen y que en el ventilador que estamos manejando las podemos realizar. Ok, muchas gracias, maestro. Por aquí también nos hacen llegar otra vía Facebook. Nos dice Víctor Abel, además de la escala de Glasgow, ¿cuál es la escala que mencionó para valorar a nuestro paciente intubado? Y es la escala de Four, de 4 en inglés, Four. Nos analiza 4 instancias, que la apertura ocular también. Ahí no nos va a hablar de una respuesta verbal del paciente, nos habla de una respuesta generalmente con señas en el paciente. En una de ellas el paciente hace esto, en una de ellas hace esto el paciente. Búsquenla en Google, ahí viene. Inclusive hay una aplicación en Android que se llama escala de Four. Léanla, véanla y practíquenla con un paciente que esté intubado y que ya esté en proceso de la ventilación. Generalmente lo que quiere lograr esa escala es que el paciente se comunique con nosotros. Con esa escala que también nos da hasta 16 de puntuación, esta escala sí nos maneja 0, de 0 a 16. Ok, maestro, pues muchas gracias. Ya que nos hacen llegar felicitaciones, excelente tema, excelente ponencia. Y creo que serían todas las preguntas que tenemos hasta ahorita. Y bueno, si no hay más preguntas, maestro, agradecemos infinitamente su tema que nos ha impartido, muy enriquecedor, muy interesante, como siempre. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes, estamos a la orden para cualquier cosa que se ofrezca. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy bien, pues hemos terminado ya nuestros temas del curso de actualización de ventilación mecánica. Agradecemos a todos los que nos sintonizaron y para los que están realizando el curso, bueno, ya se los vamos a dejar en la plataforma para que empiecen a desarrollar las actividades de aprendizaje y puedan emitir sus constancias. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Salazar, coordinador de enseñanza de enfermería del Hospital General Zacatecas, y nos vemos hasta la próxima. Ya tenemos el otro curso preparado para ustedes para el próximo mes. Muchas gracias. Adiós.